Bueno, hola, 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 buenas noches. A mí realmente me gusta y por temas laborales siempre trabajar en las noches o hacer mis cosas personales ahorita en la noche. Durante todo el día me la paso trabajando y además pues yo siento o busco que mi hogar sea un templo al menos de descanso, de reposo, de tranquilidad para hacer mis cosas personales. Una de esas es pues reencontrarme con Dios y claro que tenemos un compromiso, habíamos quedado pues, estamos leyendo la Biblia completamente. La intención es hacerlo en un año. Lo más probable es que no sea en un año, hay que hablar claro y es que, bueno, por temas laborales y personales, no he podido darle continuidad día tras día porque pues realmente esto me demanda un poco de tiempo también, que es como sacar el espacio, editar los videos, organizar las ideas, todo. Entonces, juntando eso con lo personal o laboral, pues como que se me sale un poco y por eso empecé a dilatarlo un poco. Sin embargo, no es excusa, no vamos a presentar excusas. Cada que yo tenga el tiempo, cada que pueda hacerlo y aún así no lo tenga, voy a buscarlo para poder reencontrarme aquí con ustedes, reencontrarme con Dios y seguir leyendo la Biblia. Si en última no lo hago en un año igual, no voy a dejar de hacerlo, me voy a leer la Biblia completa, cueste lo que cueste, en el buen sentido de la palabra. Sí, han cambiado varias cositas. Miren, por ejemplo, estamos estrenando este microfonito. No tengo trípode para él. Sí, estoy usando este para el teléfono. No importa, todo es como lo hagas. No, o sea, no es como lo hagas, sino que lo hagas. Realmente, sí, entonces bacano. Estoy muy agradado, estoy muy feliz. Sí, todo esto es ejemplo también de poder seguir mejorando. Miren, por ejemplo, acá va a estar colocando unas imágenes de temas relacionados como con Dios. Hoy no estoy escuchando alabanza pues porque quería colocarle la imagen y no quería que distrajeran pues de pronto con alguien atrás cantando o algo así. ¿Listo? Por ahora vamos súper. Bueno, esto que ven aquí es algo de trabajo también porque de aquí para allá, ustedes no lo ven, pero tengo mucha mercancía de cosas laborales pues. Más adelante pronto les contaré un poco, por ahora solo estamos enfocados en lo que es. ¿Listo? Entonces bueno, estamos leyendo en este momento la parte de conocer a Jesús y estamos en Juan, que es quien presenta a Jesús como el Hijo de Dios en primera instancia. ¿Listo? Ya hemos leído hasta el capítulo 11, el día de hoy vamos a leer el capítulo 12. Espero que eso esté sonando bien, con sinceridad. No los he probado, hoy estoy haciendo las pruebas. Voy a poner esto por aquí, ¿sí? Para que de pronto apunte súper bien. Dice, ok, vamos a hacer una oración antes de leer la Biblia, ¿sí? Vamos a bendecir aquí este momento. Padre Celestial, mil y mil gracias por permitirme estar aquí hoy de nuevo, en reencontrarme contigo, reencontrarme con toda y cada una de las personas que escuchan esta palabra, Padre Celestial. Gracias por un día excelente que hemos vivido, por todas las situaciones, problemas, dificultades y por las oportunidades que nos has presentado hasta el día de hoy. Gracias, Padre. Acércanos siempre a ti, guíanos siempre por el buen camino, guíanos por donde de verdad tengamos que ir para agradarte a ti. Gracias, Padre Celestial, infinitas gracias por esta oportunidad, infinitas gracias por cada uno de los oyentes, por sus familias, por sus amistades, por sus amores, por sus hijos, por sus trabajos. Padre, cuida su economía, cuida de su salud. Padre Celestial, no permitas que el enemigo nos toque, que el enemigo nos dañe, que el enemigo nos corrompa. Permite siempre que estemos llenos de amor, de paz, de tranquilidad y de sabiduría, Padre Celestial. Danos discernimiento, ¿sí? Para que podamos cada día más ser personas un poco más sabias, ser personas un poco menos arrogantes, menos prepotentes y más bondadosas, colaboradoras. Te lo pedimos, Padre Celestial. Amén y amén. Vamos entonces, capítulo 12 de Juan. Dice así. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjuagó, o los enjugó, como dice aquí, con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar,
¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Dice: entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces ahí viene un complot contra Lázaro. Dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él fue que muchos de los judíos se apartaron y creyeron en Jesús. Viene la entrada triunfal a Jerusalén. Dice: el día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Noten esto. En un principio, cuando empieza a hablar Juan, los primeros capítulos, todo el mundo estaba en negación. Sí, los judíos estaban completamente negados, todos los pueblos estaban negados. Y claro, porque todo lo que les decían es: no es Dios, no es Dios, no es Dios, no es Dios, no es el Hijo de Dios, no es el Hijo de Dios, no es el Hijo de Dios. Pero ahí es donde viene y se cumple la verdadera frase de: es mejor las obras que las palabras. ¿Qué hizo Jesús? Con obras, no por su propio nombre, no por su propio mérito, sino mostrando la obra de Dios, todo el mundo empezó a creer. Escuche esto que dice aquí. Dice: tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, después de no creer ninguno. Súper. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaban con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Entonces unos griegos buscan a Jesús. Dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: escuche bien esto. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna le guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz, decía que habían sido un trueno, otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de que
de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Viene la incredulidad de los judíos. Estas cosas habló Jesús y se fue, y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Quizás siento también que era como el miedo de que prácticamente lo iban a expulsar, prácticamente en este mundo tenían más cosas que perder, pero porque no reconocían, o bueno, reconocían de pronto lo grande que era Dios, pero ese miedo, por ejemplo, de que tú tienes un empleo y tú sientes que el Espíritu Santo te está hablando, que Dios te está hablando a través del Espíritu Santo y te dice que ese empleo no es para ti, que esa pareja no es para ti, que esa vida que estás llevando no es para ti, aunque parezca buena. Porque no estoy diciendo que solo en los casos malos, aunque parezca bueno, suele pasar. Entonces, ese sentimiento de uno decir, pero ¿cómo voy a soltar yo esto que es bueno? ¿Cómo voy a cambiar yo esto? ¿Cómo voy a aceptar, digamos, cambiar cosas en mi vida sin saber qué va a pasar? Y esa es la fe, Ahí va la cosa. Dice, las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Entonces, Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Seguimos por aquí, capítulo 13. Dice, Jesús lava los pies de sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el día habló, ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, y a Dios iba. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con una toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor,
¿tú me lavas los pies? Jesús respondió y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Imagine uno estar tranquilo y sabiendo que alguien le va a matar. O sea que literal, aquí alrededor hay una de las personas que me va a matar. Y ya uno saberlo y aún así estar tranquilo. Qué locura. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Perdón, pero es un poquito complicado la lectura. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Aquí Jesús anuncia la traición de Judas. Habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Me estoy imaginando esta escena. O sea, literal él ahí le dice, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús lo dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Viene el nuevo mandamiento. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, así dice, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesús anuncia la negación de Pedro. Dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguiráis después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Ok, hasta ahí vamos con el capítulo 13. Juan capítulo 14. Jesús, el camino al Padre. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace sus obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Aquí viene la promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le llamará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Así dice. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Con eso cerramos el capítulo 14 del libro de Juan Bautista, que ya sabemos por qué el término bautista, ya sabemos que Juan bautizaba a la orilla del río, que Jesús también, bueno, etc, lo que hemos visto en los capítulos anteriores. Entonces, mil y mil gracias por hacer parte de este proceso conmigo. Por ahí estaba anotando, por eso estaba mirando un poco la pantalla. Voy a tener que cambiarlo de qué voy a colocar en pantalla, porque claro, por publicidad, estoy en medio de la prédica, bueno, leyendo la Biblia, perdón, medio de la lectura y me doy cuenta que, salió publicidad de alguna marca o algo, entonces eso de pronto lo cambiaré o lo iré acomodando pues para que sea un poco más agradable para todos. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Bueno, por este momento lo más probable es que más tarde haga otro video para ir recuperando el tiempo perdido. Y nada, mil gracias, mil gracias. Y por aquí estamos siempre. Que Dios los bendiga, que Dios los proteja, que Dios cuide de todos y cada uno de ustedes que están escuchando esta palabra. Amén, amén y amén. Chao, chao.